Lenguaje y literatura para noveno grado. Comenzamos con la unidad 1, semana 1. Y el tema, la comunicación verbal y no verbal. La comunicación hablada y la no hablada. Dice, actividad 1. Resolvemos. Comenzamos sobre algún cuento policial que conozcamos. Vamos a hablar sobre la carta robada de Edgar Allan Poe. Dice, la historia comienza en la oficina central del investigador privado C. Auguste Dupin, mientras él y su amigo, un narrador anónimo, entretienen al prefecto de la policía de París, Monsieur G. El prefecto ha vuelto a Dupin en busca de ayuda. Monsieur G tiene un caso que no puede resolver, relacionado con una carta robada. Sin dudarlo, Dupin puede decirle al prefecto exactamente dónde está la carta, basándose únicamente en la descripción del caso. Según el prefecto, una joven se da a entender que es de la realeza estaba en posesión de una carta que contenía información perjudicial. Mientras la leía en su suite, un exaltado personaje, de quien quería esconder la carta, y un tal ministro D entraron en la habitación, si bien la carta casi pasó desapercibida. El ministro D la vio y se dio cuenta que contenía información condenatoria. El ministro cambió la carta por una similar sin importancia y de entonces ha estado chantajeando. Bajo la dirección de esta poderosa dama, Monsieur G ha registrado repentinamente cada centímetro de la casa y la oficina del ministro, sin resultado. Sin dudarlo, Dupin le dice al prefecto que la carta todavía está en el departamento del ministro, con una gran recompensa en juego por su regreso. Al prefecto deja a Dupin para ir a buscar nuevamente después de un mes. El prefecto regresa a Dupin y le dice que no puede encontrar la carta. En ese momento, Dupin saca la carta y explica cómo la recuperó. Conociendo al ministro Dupin, se puso en su lugar. El ministro sabía que lo mantendría cerca de él y que era inteligente para saber dónde buscar la policía. Por lo tanto, lo ocultó a plena vista, ligeramente disfrazado como una carta propia. Dupin luego fue a hablar con el ministro, dejando deliberadamente su caja de tabaco para poder regresar. Cuando lo hizo, había organizado una conmoción fuera de la ventana del ministro al mismo tiempo, de modo que pudiera pasar la carta, reemplazando, reemplazándola por otra, al igual que hizo el ministro. Vamos con la siguiente actividad. Escribimos un mensaje de texto con emoticones, en el que comentamos sobre alguna película o una serie de televisión policíaca. Bueno, veamos un mensaje inventado usando emoticones. Ocupamos de que me encanta. A mí me gustó la peli, dice, policial. ¿Y a ti? Pregunto. Espero que sí. Me gustó, me encantó la escena del choque de la patrulla y el carro del ladrón. ¿Y a ti? ¿Qué? Miré que te asustó. Bueno, dice, practicamos el juego de las emociones. Cada persona expresa una emoción utilizando un gesto de ademanes o movimientos corporales. Tenemos los primeros. Nos ponemos las manos en la cabeza y nos ponemos como asombrados, con ojos abiertos y la boca bien abierta. Abrimos la boca, levantamos las manos y expresamos miedo, un susto. Sonreímos, levantamos el dedo y decimos que estamos felices. Nos tapamos la cara, sentamos, nos inclinamos, demostramos que estamos tristes y llorando. Llorando se fue. Ahora vamos y resolvemos. Dice, situación comunicativa. Es que se establece entre dos o más personas que utilizan además palabras, códigos compartidos de índole gestual. En muchas ocasiones se dan actos de comunicación sin palabras. Este tipo de comunicación se denomina no verbal. Un saludo con la mano, una mirada o una señal de tráfico. El olor. Sin embargo, la comunicación humana por excelencia es la comunicación verbal o lingüística, es decir, aquella que se produce mediante signos lingüísticos o palabras. Elaboramos un cuadro comparativo entre las características de la comunicación verbal y no verbal, de acuerdo a la experiencia con las primeras actividades realizadas. Comunicación verbal. Cambia según cultura y país.
La comunicación no no cambia por cultura ni país. El mismo C, la misma cara que ponemos de triste, se la van a entender en China, en Japón o en cualquier parte del mundo. Puede estar presente el receptor o no, pues sí, porque la podemos grabar, ¿va? Mandamos un mensaje de audio y va hablado. Mientras que la comunicación verbal exige, tiene que estar presente el receptor. Si no, solo que nos tomemos una foto de la señal que estamos haciendo. Siguiente, tiene que hablar, tiene que mover la boca y sacar aire. Hay gestos y movimientos corporales en la comunicación no verbal. Leemos la información y resolvemos la actividad. La comunicación de la tecnología con los mensajes, el correo electrónico y las páginas web posee características de comunicación oral y comunicación escrita, pero también ha tomado elementos de la comunicación no verbal para crear las reacciones de diferentes emoticones, los cuales resumen en una imagen lo que desea expresar. Dibujamos los emoticones que más utilizamos en al comunicarnos por redes sociales. Vamos a ver los emojis que más ocupamos. Tenemos el primero, me da risa, me encanta, me pregunto, tengo duda, tengo tristeza, me entristece y me enoja, me enfurece. Continuamos. Hoy vamos con el tema, el cuento policial. Actividad 2. Leemos el siguiente fragmento del cuento, Los crímenes de la calle Morgue. Es espeluznante. Sarcástico. Ah, no mucho después de esto, estamos hojeando la edición vespertina de la Gacette de Tribunauk, cuando los siguientes párrafos llamaron nuestra atención. Estaban leyendo un diario. ¿Y qué van leyendo en el periódico? Asesinatos extraordinarios. Los habitantes de Quartier Saint-Roch fueron despertados por una sucesión de alaridos procedentes del cuarto piso de una casa en la calle Morgue, que ocupaban Madame Le Espanaye y su hija, Mademoiselle Camille Le Espanaye. Después de cierta demora, 8 o 10 vecinos entraron acompañados de dos gendarmes. Para cuando el grupo se precipitaba por el primer tramo de la escalera, dos o más voces rudas se distinguieron y parecían provenir de la parte superior de la casa. Cuando llegaron al segundo descanso, todo estaba en calma. Segundo piso. El grupo se dispersó y se precipitaron a cada una de las habitaciones. Al llegar a la recámara del cuarto piso, se les presentó un espectáculo que sacudió a los presentes, no menos por el horror que por el asombro. El apartamento estaba en desorden, los muebles rotos y tirados por todos lados. Había una sola armadura de cama y de allí se había sacado la cama, y tirado en medio del piso, sobre una silla yacía una navaja de afeitar embadurnada con sangre. En el lugar había 2 o 3 mechones de largo y grueso de cabello humano, que parecían haber sido arrancados de sus raíces. Sobre el suelo se encontraron 4 Napoleones, un aro de topacio, 3 cucharadas grandes de plata, tres más pequeñas de metal, de Alger, y 2 bolsas que contenían 4000 frascos de oro. Los cajones de un buro estaban abiertos, aunque todavía quedaban muchos artículos dentro de él. De Madame L'Espanaye no le vio ningún rastro aquí, pero como no veía una cantidad inusual de hollín en la chimenea, realizó una búsqueda. El cadáver de la hija había sido metido por la fuerza en la estrecha abertura y considerablemente empujado hacia arriba. Aquí tenemos la escena donde van jalando a la hija. Después de examinando, se percibieron muchas coriaciones, sin duda ocasionadas por la violencia con la que había sido excavado y luego desencajado. Sobre el rostro había muchos arañazos severos y sobre la garganta, mayugaduras oscuras y mellas profundas de uñas, como si la muerta hubiera sido estrangulada antes de morir. Pobre, aquí tenemos la escena, está pasando, etc.
Eso trágico. Después de una exhaustiva investigación en cada lugar de la casa, el grupo se dirigió a un pequeño patio en la parte posterior del edificio, donde yacía el cuerpo de la anciana, un segundo cadáver, con la garganta tan cortada que cuando intentaron levantarle la casa cayó al suelo. El cuerpo, tanto como la cabeza, estaban mutilados, el primer tanto que apenas conservaba la apariencia de un ser humano, así que estaba bien arruñada. Sobre este terrible misterio o no hay un, creemos que la más leve pista. Edgar Allan Poe, escritor, responde al cuaderno y comparto la clase. ¿Cuál es el misterio que debe resolver continuación del cuento? El crimen cometido contra una joven y una anciana en una casa en la calle More. ¿Cómo imagino el ambiente en el que suceden los hechos? Explico. Con miedo, pánico, mucho grito pidiendo ayuda, llanto y tristeza. Continuamos. Dice, actividad 3. Leemos la información sobre el cuento policíaco. El cuento policial es un relato enigmático en donde el lector participa activamente en la deducción mediante el razonamiento. El lector logrará descifrar el misterio utilizando pistas que proporciona el autor a través de toda la creación ficcional. Los inicios de este subgénero se encuentran en los textos del escritor Edgar Allan Poe, pero sería el escritor Arthur Conan Doyle quien descartaría en la técnica detectivesca con el famoso investigador Sherlock Holmes y su amigo y compañero Dr. Watson. O sea, vamos a unos conceptos. Un enigma es un suceso que genera intriga, es decir, un misterio, una situación confusa que se debe resolver. Fraudes, engaños, muertes, desapariciones, sucesos inexplicables, entre otros. ¿Qué es un detective privado? Generalmente es un protagonista quien posee una inteligencia extraordinaria, con una capacidad de deducción que sobrepasa el promedio común. Es el encargado de guiar al lector al desenlace del misterio. Un ayudante es un personaje principal que acompaña al investigador y exalta las cualidades del detective protagonista, escuchando los razonamientos e involucrándose en las acciones del protagonista. Indicios son las pistas que utiliza el investigador para resolver el misterio. Las pistas son muy variadas ya que pueden ser acciones, historias, sucesos, objetos, datos, personajes, símbolos, ruido, entre otros. Las reglas del relato policial clásico se afirman sobre la inteligencia pura, se elabora antes de que nada la omnipotencia del pensamiento y la lógica imbatible de los personajes encargados de proteger la vida a partir de esta forma construida del investigador, como el razonador. El gran racionalista defiende la ley y descifra los enigmas a partir de hipótesis y deducciones. Ricardo Piglia responde en el cuaderno. ¿Qué diferencia hay al subgénero policial de otros subgéneros literarios? Vamos a ver cuál es la diferencia del subgénero policial a otros géneros literarios. Bueno, el subgénero policial, las acciones son escenarios urbanos modernos. Trata de problemas sociales que infringen la ley. El héroe es un policía o un detective. Este tipo de relato se plantea un misterio, un enigma a resolver. Esa es la diferencia con otros subgéneros que no poseen esos elementos. ¿Cuál es la importancia del personaje detectivesco en este tipo de relato? Será el personaje principal, el detective policía será el personaje principal y sobre él estarán las acciones que dan mucha importancia a la historia. Continuamos y decimos, leemos la información y respondemos las preguntas en el cuaderno. El suspenso es el ambiente que predomina en los cuentos policíacos. En general, el suspenso es un estado psicológico de incertidumbre, duda o ansiedad que genera tensión. El suspenso es el resultado de los procedimientos que suscita al lector o al personaje al formar preguntas que solo se responden después. Otro elemento de un cuento policial es la intriga. Algunos personajes revelan parte de un plan para cometer un crimen, por ejemplo,
o se muestran acciones sin revelar del todo su significado. Específicamente, el escritor oculta el propósito de las motivaciones de los planes o acciones que alguno de sus partes. De este modo, el lector se preguntará qué está planeando esos personajes, qué están haciendo realmente, con qué propósito, por qué razón, y continuar su lectura para averiguarlo. El estante literario. Busca los indicios y el suspenso son elementos que complementan un cuento policial. Es lo que pone más atento a los lectores con incógnita qué va a pasar y pone el interés hasta saber cómo será la solución de la historia. ¿Conocemos algún personaje de un cuento policial o película que genere intriga? Explicamos. Tenemos al Dr. Claw en el Inspector Gadget, o también conocido como Inspector Truquín. Comete crímenes y para que no lo estorben intenta eliminar al Inspector Gadget. Aquí tenemos la versión de los 80 donde solo salía el Dr. Claw enseñando la mano. Aquí tenemos la nueva versión donde sí ya se muestra el Dr. Claw, quién es en realidad. Aquí tenemos una escena de la versión moderna del año 2015. Aquí tenemos una escena del opening donde el Dr. Gadget arresta al Dr. Claw y en realidad solo se ve la mano y le ha dejado una bomba. Aquí tenemos donde el Dr. Claw ha contratado unos albañiles que le comienzan a lanzar roca. Que tenemos la escena donde lo dejan caer de un avión y él estira sus manos para regresarse al avión. Aquí tenemos una escena donde lo están hipnotizando al Dr. Gadget que se ha metido a una caja de sorpresa solo para que asalte un camión y lo vaya a estrellar. Ese es nuestro personaje intrigoso, el Dr. Claw. Continuamos. Lectura de un cuento policial. Más suspenso. Como breve podemos decir que la historia de que alguien quiere matar a Helen, quien cuenta cómo también mataron a su hermana Silvia. Comenzamos la banda de lunares. Una mañana de principio de abril de 1883, me desperté y vi a Sherlock Holmes completamente vestido y de pie junto a mi cama, en la cama de Watson. Por lo general se levanta tarde, y en vista de que el reloj de la repisa solo marcaba las 7:15, estaba bien temprano, le miré parpadeando con una cierta sorpresa y tal vez algo de resentimiento porque yo era persona de hábitos muy regulares. Lamento despertarte, Watson, dijo Holmes, pero esta mañana nos ha tocado a todos. A la señora Hudson la han despertado. Ella se desquitó conmigo y yo con usted. ¿Qué es lo que pasa? ¿Un incendio? Dijo Watson. No, dijo Holmes. Un cliente. Parece que ha llegado una señorita en estado de gran excitación que insiste en verme. Está guardando en la sala de esta, una sala de espera. Ahora bien, cuando las jovencitas vagan por las metrópolis a estas horas de la mañana, despertando a la gente dormida y sacándola de la cama, hay que suponer que tiene que comunicar algo muy apremiante. Seguimos. Si resultara ser un caso interesante, estoy seguro de que me gustaría seguirlo desde el principio. En cualquier caso, me pareció que debía llamar y darle oportunidad. Buenos días, señora, dijo Holmes animadamente. Me llamo Sherlock Holmes. Este es mi íntimo amigo y colaborador del doctor Watson. Le están hablando a Silvia, perdón, a Helen. Ante cualquier, ante cual puede hablar con tanta libertad como ante mí mismo. Ajá, me alegro de comprobar que la señora Hudson ha tenido el buen sentido de encender el fuego. Por favor, acérquese a él y pediré que le traigan una taza de chocolate, pues veo que usted está temblando. Contesta Helen. No, no es frío lo que me hace temblar, dijo la mujer en voz baja, cambiando de asiento como se le sugiere
¿Qué es entonces? Contesta Helen. El miedo, señor Holmes. Entonces su hermana ha muerto, o sea, Silvia ha muerto. Murió hace 2 años. Y es de su muerte de la que le vengo a hablar. Comienza a relatar Helen. Bueno, Sherlock Holmes había permanecido recostado en su butaca con los ojos cerrados y la cabeza apoyándose en un cojín, pero al oír esto, entenebreció a los párpados, entreabrió los párpados y miró de frente a su interlocutor. Y tenemos a Helen con Sherlock Holmes y Watson. Aquí tiene el momento donde la hermana cayó asesinada de forma misteriosa. Sigamos con el relato. Les ruego que sea precisa en los detalles, dijo Watson. Me gustaría, me, gus- me resulta muy fácil porque tengo grabado a fuego en la memoria todos los acontecimientos de aquel espantoso periodo. La noche fatídica, el doctor Roylott, que es el padrastro de tanto de Silvia como de Helen, se había retirado pronto, aunque sabíamos que no se había acostado porque a mi hermana le molestaba el fuerte olor del cigarro indio que solía fumar. Fumaba el padrastro, el doctor Va. Por eso dejó a su habitación y vino a la mía. Silvia pasó de su cuarto al cuarto de Helen, donde se quedó bastante rato hablando sobre su inminente boda. Se iba a casar la muchacha. A las 11 se levantó para marcharse, pero en la puerta se detuvo y volvió a mirarme. Está hablando Silvia. Dime, Helen, dijo. ¿Has oído a alguien silbar en medio de la noche? ¿Qué respondió Helen? Nunca respondió. ¿No podría ser tú que silbas mientras duermes? Roncaba, quería decirle. Desde luego que no. ¿Por qué? Porque las últimas noches, dijo Silvia, está hablando Silvia, he oído claramente un silbido bajo a eso de las 3 de la madrugada. Tengo el sueño muy ligero y siempre despierta. No podría decir de dónde procede, quizás el cuarto de al lado, tal vez del jardín. Se me ocurrió preguntarme por si tú también lo habías oído. Bueno, en cualquier caso no tienen gran importancia. Me dirigió una sonrisa, cerró la puerta y pocos segundos después oí la llave girar. Está hablando Silvia, pero son los recuerdos que tiene él en la cerradura. En aquella noche no pude dormir. Sentí la vaga sensación de que nos amenazaba una desgracia. Fue una noche terrible. El viento aullaba en el exterior. Y la lluvia caía con fuerza sobre la ventana. ¡Pah! De pronto, entre el estruendo y la tormenta, se oyó un grito desgarrador de una mujer aterrorizada. Supe que era la voz de mi hermana. Silvia estaba gritando. Salté de la cama, me envolví un chal y salí corriendo al pasillo. Al abrir la puerta me pareció oír un silbido. De otra vez el silbido raro, como el que había descrito mi hermana. Y pocos segundos después un golpe metálico. ¡Pah! Como si hubiesen caído un objeto de metal. Mientras yo corría por el pasillo, se abrió la cerradura del cuarto de mi hermana y a la puerta giró lentamente sobre los cosnes. Me quedé mirando horrorizada sin saber lo que iría a salir por ella. A la luz de la lámpara del pasillo y vi que mi hermana aparecía en el hueco, con la cara lívida de espanto. Silvia estaba espantada y las manos extendidas en petición de socorro, toda su figura oscilando de un lado a otro, como la de un borracho. Corrí hacia ella y la rodeé con mis brazos, pero en aquel momento me parecieron ceder sus rodillas y cayó al suelo. Se estremecía como si sufriera horribles dolores, agitándose convulsivamente los miembros. Silvia estaba como agonizando. Al principio creí que no me había reconocido, pero cuando me incliné sobre ella gritó de pronto con una voz que no olvidaré jamás. Dios mío, Helen, ¿has oído la banda de lunares? Hizo decir algo más y señaló con el dedo la dirección del cuarto del doctor, o sea, el cuarto del padrastro.
pero una nueva convulsión se apoderó de ella y se ahogó en sus palabras. Corrí llamando a gritos a nuestro padrastro y me tropecé con él. Él estaba viendo que salía de en bata de su habitación. Cuando llegamos junto a mi hermana, esta ya había perdido el conocimiento, aunque él vertió brandy por la garganta y mandó a llamar al médico del pueblo. Todos los esfuerzos fueron en vano, porque poco a poco fue apagando y murió sin culpar la conciencia. Este fue el espantoso final de mi querida hermana. Entre paréntesis ponemos Silvia. Silvia murió en manos de su querida hermana Helen. Nos movemos en aguas profundas, dijo. Por, por favor, continúe con su narración. Está hablando Holmes. Desde entonces han transcurrido 2 años y mi vida ha sido más solitaria que nunca. Hace 2 días, vaya, pasaron los años, hoy estamos en el presente. Hoy Helen comienza a hablar de lo que ha pasado hace 2 días. Se iniciaron más reparaciones en la ala oeste del edificio y hubo que agujerear la pared de mi cuarto, por lo que me tuve que instalar en la habitación donde murió mi hermana y dormir en la misma cama en la que ella dormía. Imagínese mi escalofrío de terror cuando anoche, estando yo acostado pero despierta, pensando en su terrible final, oí de pronto el silencio de la noche, el suave silbido que habían anunciado su propia muerte. Salté de la cama y encendí la lámpara, pero no vi nada anormal en la habitación. Estaba demasiado nerviosa como para volver a acostarme, así que me vestí y en cuanto salió el sol, me eché a la calle, cogí un coche en la posada Grove, que está enfrente de la casa, y me planté en la Leatherhead, de donde he llegado a esta noche, con el único objeto de venir a verle y pedirle consejo. Bueno, ese fue el relato de Helen, recordando la muerte de su hermano. Holmes se dirigió a su escritorio, lo abrió y sacó un pequeño fichero que consultó a continuación. Ah, sí, ya me acuerdo del caso Watson. Lo único que puedo decir, señora, es que tendré un gran placer en dedicar atención. En cuanto a la retribución, o sea, que el cobrado, mi presión lleva una misma recompensa, pero usted es libre de sufragar los gastos en los que yo pueda incurrir cuando le resulte más conveniente. Ay, replicó nuestra visitante. El mayor honor de mi situación consiste en que mis temores son tan incorrectos y mis sospechas se basan por completo en detalles tan pequeños y que a otra persona le parecían triviales. Yo había llegado a una conclusión absolutamente equivocada, dijo, lo cual demuestra, querido Watson, que siempre es peligroso sacar deducciones a partir de datos insuficientes. ¿No le parece suficiente el relato de Helen? La presencia de los gitanos y el empleo de palabras banda que la pobre muchacha utilizó sin duda para describir el aspecto de lo que había entrevisto. Fugazmente, a la luz de la cerilla, bastaron para lanzarme tras una pista completamente falsa. El término banda me pareció falso, no le llevaba a ningún lado. El único mérito que puedo atribuirme es el de haber reconsiderado inmediatamente mi postura cuando, pese a todo, se hizo evidentemente que el peligro que amenazaba al ocupante de la habitación, fuera el que fuera, no podía venir por la ventana ni por la puerta. Ya casi terminando el relato, como ya le he comentado enseguida, me llamaron la atención el orificio de la ventilación y el cordón que colgaba sobre la cama. Eso sí lo vio más sospechoso. El orificio de ventilación y el cordón que colgaba sobre la cama. Al descubrir que no tenía campanilla y que la cama estaba clavada al suelo, que es para que no hiciera ruido cuando alguien subiera. Y empecé a sospechar de que el cordón pudiera servir de puente para que algo entrara por el agujero y llegara a la cama. Al instante se me ocurrió la idea de una serpiente y, sabiendo que el doctor disponía de un buen surtido de animales de la India, o sea, el padrastro y doctor, sentí que probablemente me encontraba sobre una buena pista. La idea
de utilizar una clase de veneno que los analistas químicos no podían descubrir. Parecía digna de un hombre inteligente y despiadado, con experiencia en Oriente. Muy sagaz tendría que ser el juez de guardia para descubrir los dos pinchacitos que indicaran el lugar donde habían actuado los colmillos venenosos. A continuación pensé en el silbido. Por supuesto, tenía que hacer volver a la serpiente antes de que la víctima pudiera verla a la luz del día. Probablemente la tenía adiestrada por medio de leche que vimos para que acudiera cuando él la llamaba. De un silbido llamaba a la serpiente. La hacía pasar por el orificio cuando le parecía más conveniente, seguro de que bajaría por la cuerda y que llegaría a la cama. No podía morder a la durmiente o no. Es posible que ésta se librase todas las noches durante una semana, pero tarde o temprano tenía que caer. O sea, la serpiente, según la conclusión, la serpiente entraba toda por una semana hasta que tuviera éxito y morder a la víctima. Había llegado a estas conclusiones antes de entrar a la habitación del doctor, o sea, el padrastro de la muchacha. Al examinar su silla, comprobé que tenía la costumbre de ponerse en pie sobre ella. Evidentemente, tenía que hacerlo para llegar al respiradero. La visión de la caja fuerte, el plato de leche y el ático con lazo bastó para disipar las pocas dudas que pudieran quedar. El, el golpe metálico que oyó la señorita Stoner, o sea, Helen, lo produjo sin duda el padrastro al cerrar apresuradamente la puerta de la caja fuerte, tras meter dentro de su terrible meter dentro su terrible ocupante. Se cree que la serpiente la estaban metiendo en una caja fuerte. Una vez formada mi opinión, ya conoce usted las medidas que adopté para ponerla a prueba. Oí el silbido del animal, como sin duda oyó usted también, al momento de encender la luz y lo ataqué. Arthur Conan Doyle. Resolvemos el cuaderno. Elaboramos una caracterización del personaje detective y del personaje Dante y explicamos cuál es su función en el texto. Primero vamos a describir. Sherlock Holmes, detective. Era omnisciente y genial detective. Poder, poderes de observación y deducción. Un alma tenebrosa, vengativa, inestable y quisquillosa. Ingenioso, intelectualmente inquieto. Vamos con Watson a describirlo. Watson, el ayudante. Íntimo amigo de Holmes. Demuestra ser fiel, sarcástico, terco y desinteresado en múltiples ocasiones. Muy inteligente, valiente y dispuesto a sacrificarse por una causa justa. ¿Cuál es el enigma a resolver? Descubrir quién intenta acabar con la vida de Helen Stone. ¿Quién la quieren asesinar? ¿Cuáles son los indicios para resolver el crimen? Le llamaron la atención una bóveda, un plato con leche, un látigo para perros con un lazo formado de un extremo y, como reveló más tarde, también observó que la cama estaba atornillada al suelo por lo que no se podía mover. Esos son los indicios para resolver el crimen. ¿Qué elementos del cuento generan suspenso? El relato de cómo murió Julia. Al escuchar un silbido en la noche, calofrío, cipitillo, o el duende, parecido a lo que escuchaba Julia antes de morir. Pensar que una culebra ocupaba para eliminar la víctima. Eso para mí es lo que genera suspenso. ¿Cuál de los personajes causa intriga? Explicamos. El doctor Grimsby Roylott es el padrastro de Helen y Sylvia, pues cuando Holmes entra al cuarto de este comienza a sacar conclusiones negativas sobre él. Así que el que causa intriga ahorita es el doctor y padrastro. Continuamos. Consolidaciones. Actividad 5. De acuerdo con la siguiente información, en cuanto a la retribución, mi profesión lleva en sí misma la recompensa, pero usted es libre de sufragar los gastos en lo que puedan ocurrir. ¿Cuál es la razón por la que Sherlock Holmes se dedicaba a ser investigador? Dice la pregunta, ¿cuál era la razón por la que Sherlock Holmes dedicaba a ser investigador? Bueno, es su empleo, a él le gustaba.
y le ayuda mucho su inteligencia, su hábil uso de las conservaciones y el razonamiento deductivo para resolver los casos difíciles. Por eso él era investigador, Sherlock Holmes. Leemos el siguiente fragmento. La hacían pasar por el edificio cuando le parecía más conveniente, seguro de que bajaría por la cuerda y llegaría a la cama. Podía morder al durmiente o no. Es posible que ésta se librase todas las noches durante una semana, pero tarde o temprano tenía que caer. Había llegado a esta conclusión antes de entrar a la habitación del doctor, el padrastro. En el anterior fragmento se esconde la verdad sobre quién asesinó a una de las hermanas e intentó asesinar a la otra. ¿Cuál es? Explicamos si esta situación se podía suceder en la vida real. Sí, puede que los silbidos hipnotizan a la serpiente obligándola a regresar después de un acto. En este caso de morder a Helen regresar, pero no lo logró. Sí, se puede hacer esa situación, que se ocupe una serpiente para asesinar a alguien. Elaboramos un organizador gráfico con las ideas principales de la resolución del enigma. Se cree que el doctor se sube a una silla para ahí meter a una serpiente al cuarto de Helen. Segunda, le dice la visión de la caja fuerte. El golpe metálico que oyó Helen fue producido por la caja fuerte cuando el padrastro la cerró después de meter algo, metió la serpiente. Siguiente, el plato de leche. Probablemente la tenía adiestrada por medio de leche que vimos para que acudiera cuando él la llamaba, para servir el plato de leche. El látigo con lazo. El cordón pudiera servir de puente para que algo entrara por el agujero y llegara a la cama. Falta una L aquí. Llegar a la cama. El silbido. Tanto escuchó Silvia y luego Helen se concluye que era animal para llamar, que era para llamar al animal. Aunque parece, estaba viendo unos reportes, parece que era un mono, aunque aquí se acusa una serpiente. Si usted busca el cuento en Google, se ve que es un mono pero el cuento no lo he podido encontrar para podérselo leer más fuerte. Va, ahora vamos, dice. Al parecer, según lo que yo entendí, que el cuento, el padrastro quería acabar con las dos muchachas por las herencias que tenía que recibir. Si las muchachas fallecían, el padrastro iba a ser el único heredero de la herencia que recibiría cada una de las muchachas. Va, escribimos en el cuaderno una reflexión sobre las consecuencias de la avaricia en las personas. Generalmente generan deslealtad. Esas son las consecuencias de la avaricia. Generan deslealtad, traición deliberada, es causa de guerra, de corrupción, traiciones y delitos, estafas, robos, asesinatos y mentiras. Sobre el tema de la avaricia, veamos lo que dice la Biblia. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La avaricia tendrá sus consecuencias y muy dolorosas. Veamos que esta es otra porción bíblica que dice, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, ¿de qué sirve ganar y ganar si al final uno termina muriéndose? ¿Y qué se puede llevar? Nada. Eclesiastés 5:15. Como salió del vientre de su madre, desnudo, ahí así vuelve y yéndose tal como vino, y nada tiene su trabajo para llevar en su mano. Esto me recuerda a un chiste de la Tenchi, ¿no? Cuando dicen que se va a morir. Cuando la van a enterrar, ¿saben lo primero que dice? ¿Me puedo llevar el celular? Por si me dan ganas de llamar desde el más allá. Dijeron que no. Se quería llevar el celular, es su joya más preciosa, el celular. Bien, veamos lo que podemos concluir, y esto podemos colocar en nuestro cuaderno. La avaricia no trae buenas consecuencias, pues no tendrás amigos, porque solo te gusta tener y nada de compartir. Y lo otro, la amistad no puede ser sincera, te buscarán solo por lo que tienes. La avaricia lo mata que te lleva al robo, y como se termina huyendo de la justicia y ocultándose para que no va a terminar en la cárcel. ¿De qué sirve tener todo si al final
Si al volver al polvo nada llevamos. Es lo que está diciendo Eclesiastés. Vamos a repetirlo. Dice, La avaricia, la avaricia te lleva al robo. ¿Y cómo se termina huyendo de la justicia? Ocultándose para no terminar en la cárcel. ¿De qué sirve tener todo si al volver al polvo nada llevaremos? Eso ha sido todo. Hasta la próxima.